Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Góngora, esto es Antífona y bienvenido. El día de hoy hablaremos acerca de las indulgencias. La palabra indulgencia proviene del latín indulgentis, que significa benevolencia o conceder. Por lo tanto, la indulgencia en su sentido estrictamente etimológico es algo que se concede en favor de alguien. La doctrina de las indulgencias no se originó de forma espontánea. Como muchas otras doctrinas carentes de una base bíblica clara, tuvo un desarrollo paulatino cuya evolución histórica se adaptó al contexto cultural y social. Las prácticas más antiguas, precursoras de esta doctrina, tuvieron su origen en el siglo III, cuando los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. En aquel tiempo, algunos cristianos apostataban de su fe debido a la persecución. Pero cuando los apóstatas dejaban de ser perseguidos, volvían al cristianismo arrepentidos y confesaban su pecado. Dado esta circunstancia, los obispos solían otorgarles una penitencia pública y severa debido a su condición de haber renunciado a su fe temporalmente. Para reducir la pena que los obispos indicaban a los ahora exapóstatas, acudían a otros cristianos que iban a ser martirizados por el Imperio Romano para solicitarles una carta llamada Libellum Pacis, que significa certificado de paz. Esta carta funcionaba como un intercesor ante el obispo para que el sacrificio del mártir permita al exapóstata reducir la pena que debía sufrir. Más adelante, pasados los años, para la Edad Media, surgieron los libros llamados libros penitenciales, que eran una colección de normas que prescribían las penitencias que debían imponerse a los pecadores para que se les otorgase la absolución. Ya para el siglo IX, aparecen por primera vez las indulgencias por la remisión de penas temporales otorgadas por el Papa o los obispos para cualquier persona que realizase una obra meritoria, tales como visitar un monasterio recientemente consagrado o también dar dádivas a los pobres. La primera indulgencia plenaria fue concedida por el Papa Urbano II a los participantes de la primera cruzada en el año 1095. La indulgencia concedida era un documento que otorgaba la absolución de penas por participar en dicha cruzada en contra de los musulmanes. El pago por las indulgencias se dio con mayor énfasis durante el Bajo Medievo. Este periodo comprendía entre el siglo XI y el siglo XV. Durante estos siglos se observó la plenitud y la decadencia de la Edad Media. Por esos siglos, debido a la avaricia de los líderes clericales, aprovecharon la ignorancia del pueblo cristiano y comenzaron a exigir dinero como condición necesaria para ganar ciertas indulgencias. Esto se degeneró a tal grado que se cayó en abusos y engaños, siendo uno de ellos presentar a las indulgencias como un sustituto del arrepentimiento. Los cristianos comenzaron a intercambiar las indulgencias por dinero con la promesa de que así las almas penitentes obtendrían la reducción de tiempo en el purgatorio. En aquel tiempo, las indulgencias también comenzaron a ser utilizadas para obtener ciertos permisos, por ejemplo, comer carne durante la cuaresma. La cúspide de la malicia de ellas llegó a principios del siglo XIV, donde las indulgencias se vendían como pan caliente y gracias a grandes oradores que empleaban su habilidad en sermones para manipular con terror a las masas. Para prueba de ello, tenemos este extracto del sermón a las gentes de Zerbst del dominico Johann Tetzel en 1517. Oye el grito de tus padres fallecidos. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Nuestro castigo es severo y es mucho lo que penamos. Tú que puedes salvarnos de esta agonía, con poco que pagues no haces nada. Te dimos la vida, te alimentamos, te cuidamos y te dejamos nuestros bienes temporales. Si es tan poco lo que lleva a liberarnos, ¿por qué eres tan cruel y nos dejas permanecer aquí, quemándonos y reduciéndonos en las llamas?
A principios del siglo XV, en Bohemia, el rector de la Universidad de Praga, Jan Hus, protestó en contra del tráfico de indulgencias y debido a ello fue condenado a muerte en la hoguera. A pesar de su muerte trágica, los seguidores de Hus desencadenaron una guerra que duró varios años en contra de la Iglesia romana. A partir de entonces, hubo un grupo de personas que estaba inconforme con las prácticas corruptas del clero de aquel siglo. En este dibujo de origen bohemio, titulado Satán vende indulgencias, que fue hecho entre los años 1490 y 1510, podemos ver el repudio que había hacia esta práctica por parte de los bohemios. Ante la perseverancia del tráfico de indulgencias por parte de la Iglesia, en el año de 1517, el fraile alemán Martín Lutero publicó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg. En sus tesis, el fraile criticó la decadencia moral de la iglesia y la corrupción del alto clero, dando lugar al inicio de la Reforma protestante en Alemania. Para entender el contexto histórico y las demandas de Martín Lutero, resulta útil leer algunas de sus tesis. Tesis 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si a causa de ellas pierden el temor de Dios. Tesis 54. Oféndase la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella. Tesis 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Tesis 67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. Tesis 76. Decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en concierne a la culpa. Si bien las 95 tesis de Lutero fueron determinantes en el movimiento de reforma contra la venta de indulgencias, no fue sino hasta el Concilio de Trento, en 1562, que se puso fin a los abusos. De hecho, 5 años más tarde, el Papa Pío V revocó todas las indulgencias efectuadas con dinero o con limosnas, prescribiendo a los obispos destruir todos los documentos en los cuales las indulgencias eran concedidas. Actualmente, y en palabras de la Iglesia Católica, la definición que se da a indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. Según esta doctrina católica, todo pecado trae consigo una culpa y una pena. La culpa se borra a través de la confesión y la pena es el castigo que se merece y que debe ser expiado en esta vida o el purgatorio. Una de las formas de pagar las penas es mediante las indulgencias. Claro que en la actualidad las indulgencias ya no son documentos expedidos por el Papa que deben ser comprados. Ahora son consideradas como acciones que ayudan a quitar la pena. Acciones como la peregrinación a lugares religiosos. Por otro lado, de acuerdo con la doctrina evangélica, en la actualidad no existe una doctrina análoga con las indulgencias católicas, ya que se considera que no hay un sustento bíblico claro para esta doctrina y se establece que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para el perdón de pecados, incluyendo entre ellos la pena y la culpa, siempre y cuando el pecador esté verdaderamente arrepentido. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el contenido de este episodio. Y si es así, no olvides dejarme tu like. Y también